sentarse, hermanitos. Bien. El Señor, Dios de Israel, creó todas las cosas en el cielo, en la tierra y en las partes del Seol, o en las partes del Abadón, en las partes que nosotros no conocemos, las partes bajas de la tierra, donde estuvo el Señor Jesucristo después de que resucitó, libertando allá las almas que estaban cautivas, almas que estaban predispuestas o predeterminadas para la salvación. El Señor convino crear unas criaturas y dejarlas en este edificio terrestre que conocemos como universo, y especialmente en el planeta Tierra creó al hombre y la mujer y ordenó que se unieran y fueran una sola carne. Esa bendición o ese deseo, esa voluntad de Dios se manifiesta en nuestros hijos, en los niños, en los pequeños. Hoy en día tenemos muy abandonados a los pequeños. Nosotros, algunos tenemos familiares, amigos, conocidos o hijos que son menores de edad y están muy abandonados, especialmente en estos tiempos. Nosotros que estamos en nuestros hogares nos damos cuenta que ha habido muchísimo abuso de autoridad y mucha injusticia con los menores. ¿En qué sentido? No solamente no proveerles el alimento, darles lo requerido, sino también en abandonarlos, dejarlos que ellos hagan su propia voluntad. Debemos saber que ellos deben estar bajo una norma, bajo una directriz, bajo un cuidado, bajo una supervisión, porque pues tampoco es solamente darles la comida y el techo, sino que también hay que proveerles el consejo, andar con ellos, edificarlos en lo espiritual especialmente. Hoy que estamos en nuestros hogares es una buena oportunidad que les enseñemos a tender una cama, a organizar una casa, a hacer sus alimentos, porque no sabemos en qué momento les toca hacerlo, a que sean ayuda, porque los hijos son ayuda, son bastón. Y si ahorita jóvenes no nos ayudan, cuando estemos viejitos tampoco nos ayudan. Entonces, quiero manifestarle a las personas en los hogares donde los hijos son problema, donde los llaman del colegio, que le pegó, que le quitó, que son grandes problemas en los colegios, es porque algo les falta a esos niños, especialmente el afecto familiar. Entonces, si en los hogares nuestros hijos son desobedientes, están dedicados al vicio de los juegos de las pantallas, o se dedican a vicios como la droga, o están lejos, encerrados siempre, que no tienen comunicación con la familia, está pasando algo grave. ¿Y qué es? Abuso o falta de cuidado de los padres. Entonces, hermanos, si ustedes conocen algún caso, es ponerlo en presencia del Señor, para que el Señor guarde, que el Señor cuide y el Señor guíe a esas familias, porque nuestros hijos están a la deriva y ellos son la carne de cañón que el enemigo va a atacar. El divisor o las tinieblas o el enemigo o Satanás está atacando los hogares para dejar a los niños al descubierto y poderlos atacar, poderlos llevar a las drogas, al mundo, a la perdición, a la carnalidad. Nuestros hijos, hermanos, el mundo está esperando que crezcan y que salgan de nuestros hogares, y lo está esperando con una boca así de abierta como una gran serpiente, y están desnudos para comérselos enteritos. Si nosotros no los educamos, si nosotros no los guiamos, afuera el mundo los va a educar, el diablo los va a educar, o su propia carne, lo que ellos quieran hacer. En muchos países dejan que los niños hagan su voluntad, que ellos hagan su libre albedrío, y nosotros debemos saber que no puede ser así. Siempre ellos tienen que respetar una norma, ellos tienen que conocer límites. En los países avanzados, la educación ahorita está a que ellos hagan lo que les parezca, y no debe ser así. Ellos deben tener un límite. Nosotros tenemos que coger esta Biblia y mirar cómo se deben cuidar. En Proverbios está todo como se debe cuidar. Entonces, démonos cuenta que aún a nuestros hijos el enemigo le está robando inclusive hasta el sueño. Ellos sufren de falta de sueño por estar jugando. En sus mentes les están metiendo cosas terribles. Un niño de 8, 9, 10 años ya puede matar a otro niño, a un grande, de una manera fría, sin pensarlo. Vemos las noticias, vemos cómo también se lanzan a los vicios. Entonces, es para que nos despertemos, oremos por los niños, oremos por los jóvenes, porque el enemigo ha puesto su mirada en ellos. Ya no ataca tanto como a los dirigentes espirituales ni a los adultos en el espíritu, pero ataca a nuestros hijos. Entonces, hermanos, es para que nos movamos, ya que los niños son criaturas especiales que están siempre llenos de energía, interesados en conocer, en aprender, son llenos de amor, y en ellos tenemos grande ejemplo. Y
ante toda la nación, ante todos los que conocemos de Cristo, somos niños ante Dios. El pueblo de Israel fue dirigido por el desierto durante 40 años como niños llevados de la mano de Dios. Hoy en día el Señor Jesucristo nos quiere llevar de la mano, nos quiere tomar, pero el que quiera recibirlo. ¿Y cómo deben hacer, hermanos? Abran sus Biblias, así como nos sentamos en la mesa a comer el desayuno, el almuerzo, a compartir alguna comida, también lo espiritual. Es apremiante, es necesario sentarnos a leer la Biblia con nuestros hijos y compartir este alimento, porque el mundo afuera los va a encontrar. Y si ahorita en el colegio o en su casa ya son problemas, mañana entonces usted tendrá que buscarlo en un hospital o en una cárcel o tal vez en una funeraria. Entonces, si nosotros les sembramos la palabra, nos vamos a evitar grandes problemas, porque los hijos son el bastón para nosotros el mañana. Ellos son los que nos van a dar la mano. Y entre ellos debe existir esa luz que tiene que brillar. Pero si nosotros no somos luz, no les damos ejemplo, no vamos a esperar nada. Van a ser carga para nosotros, van a ser dificultad. Bien, en esos términos, hermanos, la enseñanza de hoy se llama Los Niños de Dios. Abrimos nuestras Biblias en Mateo 18, capítulo 18. Evangelio de Mateo, capítulo 18, del verso 1 al 6. Bien. ¿Quién es el mayor? Bueno, este próximo versículos que vamos a leer del capítulo 18, hablan de unos discípulos de Señor Jesucristo que iban discutiendo de quién era el mayor en la iglesia, que quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos, porque él decía, hay un reino de los cielos. ¿Qué es esto del reino de los cielos? Ya después vamos a dar una enseñanza sobre el reino de los cielos. Es el lugar donde Dios manda, donde estamos bajo la orden de Dios. Si usted no está bajo la orden de Dios, no está en el reino de los cielos. Así de sencillo. Entonces, el que no vive bajo la ley de Dios, pues no está en el reino de Dios, porque el reino tiene un rey, y ese rey es el Padre Eterno, y el Señor Jesucristo es su príncipe. Y nosotros estamos bajo la dirección del príncipe, para cuando el Señor lo corone de rey, porque eso va a ser. Pero nosotros debemos andar bajo esos reglamentos. Porque yo no puedo decir que soy colombiano y me voy contra las leyes colombianas. Si yo me llamo cristiano, debo ir con estas leyes que mandó el Señor. Entonces, por eso es necesario que las conozcamos. Bien. Los discípulos, al saber que el Señor Jesucristo iba a ser coronado como rey, entonces dijeron, no, pues a nosotros denos un puesto alto también. Y el Señor les da esta parábola. Esta enseñanza. Leámosla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, que ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Perfecto, eso está clarito. Verso 6 dice, y cualquiera que haga tropezar a estos niños, que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Adicionalmente dice, ay del mundo y de los tropiezos, por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre porque viene el tropiezo. Bueno, entonces aquí hay dos razones que alentar. Lo primero, que el Señor Jesucristo escoge a los niños como un modelo que nosotros debemos seguir. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nosotros seamos niños, no niños insensatos, torpes o desobedientes o rebeldes o patanes o berrinchosos. No, eso no es lo que quiere. O niños que como locos haciendo cosas. No, eso es lo que le dice, que cualquiera que se hace como un niño, si no, dice el verso 3, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué es hacerse como un niño? Un niño es una persona que necesita dependencia. Es una persona que todo lo ve bien, que no juzga a nadie. Es una persona llena de energía, es una persona necesitada siempre de quien lo dirija. Una persona que necesita normas, una persona que está hambrienta y sedienta de una dirección,
de una mano que lo guíe. También nosotros debemos saber que un niño lo acepta todo, lo comparte todo. Démonos cuenta en los juegos. En los juegos los niños llaman a los otros niños, juegan, se divierten, aceptan. No ve un niño más grande al otro. Si uno dice, no, que yo quiero ser tal cosa, lo acepta sin celos. Si hay problema entre ellos, sin rabia, y eso es lo que quiere el Señor, que no haya celos entre nosotros. No, que es que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. No, es que a mí sí me usa el Señor, yo sí soy profeta, usted no es profeta, yo sí, yo otro, no, y que soy yo el que salir en la foto. Todos vamos a salir en la foto, pero el Señor quiere que nosotros vivamos como viven los niños. Un niño se pelea con otro niño y los papás duran peleando un año y la pelea de los niños dura 10 segundos y luego están jugando y los papás un año peleando. Es lo que quiere el Señor, que nuestros corazones sean así de limpios, que aceptemos las cosas del Señor pronto y nos olvidemos de los que nos ofenden pronto, que los errores que cometen contra nosotros los borremos fácil, que perdonemos como perdona un niño, que seamos, aquí cuando dice que se humilla como un niño, ¿qué es eso? Que acepta el llamado de una vez, sin hacerse cuestionamientos. Cuando nosotros entramos a una iglesia ya no estamos cuestionando esto que estamos, ¿cómo así que tenemos que hacernos niños? ¿Por qué? Porque Él nos está diciendo eso, o ¿por qué tenemos que retrocedernos? Es que nosotros ya somos adultos. Sí somos adultos en edad cronológica, pero en nuestra edad mental, en algunos, ya de mi edad, todavía actúan peor que niños. Todavía hay que decirles por dónde andar, que se levante, que haga esto, que darle una dirección. Pero no debería ser así la dirección, sino la dirección espiritual. Bien. Entonces, ¿qué es humillarse como un niño? Primero que todo es recibir ese llamado. Y todos estamos llamados, todos somos niños ante Dios. En este momento toda la iglesia del huerto o la iglesia de Cristo, somos niños. Entonces, lo primero que hace es llamarnos. Segundo que tenemos que hacer es depender de Él, lo que Él manda, por donde Él nos dirija. Nosotros en nuestras fuerzas y nuestros caminos no están iguales como cuando el Señor, Dios, nos dirige. Entonces, nosotros somos como niños ante el Señor. Si no lo hacemos en esa forma de humillación y de subordinación y de estar todos en el mismo nivel, no podemos entrar en el reino de los cielos. O sea, aquí ya hay un impedimento. Si una persona no depende de Dios, no escucha su llamado, ya no entra al reino, no puede, porque no puede estar dependiendo de su papá, que nuestro papá es Cristo. En el verso 4 dice, así que cualquiera que se humille como este niño es mayor en el reino de los cielos. O sea, el niño no es el primero o el que da preeminencia en la iglesia, sino el que obedece al Señor. Ese es el que es llamado. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Entonces, el Señor Jesucristo dice, se vuelven niños y van a ser bajo mi respaldo. Van a aceptar todo. Un niño aguanta que todo. Un niño le dice, regáleme esa chaqueta, se la da sin pensar. Un niño no cuestiona las cosas. Y es lo que quiere el Señor Jesucristo. Nosotros a veces vamos a una iglesia a cuestionar la doctrina, a cuestionar la Biblia, a cuestionar la vida de Cristo, a cuestionar la creación, a cuestionar la creación del Señor frente a la evolución, es decir, a cuestionar un poco de cosas, pero un niño no cuestiona sino obedece ciegamente. Dígale a un niño ahí, vamos al patio, vamos a hacer un hueco, vamos a encontrar petróleo, y el niño de una vez arranca sin preguntar cómo, ni cuándo, ni siquiera sin conocer el petróleo. Nosotros debemos ser así en lo espiritual, es decir, humillados ante Dios, dependiente totalmente de lo que el Señor nos mande. El Señor da una protección especial, dice, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño de estos, me recibe a mí, dice el Padre Celestial. ¿Y a quiénes? A los hijos de Dios, a los que pertenecemos, los que creemos en Cristo. Pero también hace una advertencia, dice, ay del que se meta con uno de estos. Por eso en una iglesia, si el pastor abusa, si el director abusa, o un hermano abusa de otro hermano, dice, hay de que se meta con él porque son llamados, son unos niños. El Señor dice, ustedes porten como niños. Si les pegan una mejilla de la otra, no levante la voz, no grite, no se venga usted mismo, déjeme a mí. Pero dice, hay del que se meta con usted. Y hermanos, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios es justo, Dios retribuye a cada uno el precio de lo que hace. Y dice, usted se mete con mi hijo, usted se mete conmigo. Aquí dice, pero si usted recibe a mi hijo es como si me recibiera a mí. Pero también si usted se mete con mi hijo, si le hace algo malo, o sea, todo bien que haga a un cristiano, es como si se lo hiciera al mismo Señor Jesucristo. Pero todo mal que le hiciera a un hijo, dice, ay del mundo y los tropiezos. Mejor le fuera
que le ataran una piedra así de grande, que es redonda, para que utilizaran antiguamente para moler, y lo mandaran al fondo del mar o un río, que se metiera con uno de los hijos de Dios. Entonces, pobre del mundo con las películas y los juegos que sacan y la dirección que le está dando mal a los hijos. Pobre de los colegios donde enseñan que Cristo no es Dios, que les dejan libertad de escoger. Claro que puede hacer, la persona tiene libertad de escoger su religión, su creencia, pero es bueno que nosotros sentemos la creencia en la palabra, porque en los colegios no les van a enseñar eso, hermano. Nosotros esperamos que nuestro hijo nos lo eduquen. Entonces cogemos un pequeñito y para quitarnos la responsabilidad, lo metemos a estudiar karate, esgrima, natación, y cuando llegue por la tarde, y allá es donde los violan, donde pasan problemas, donde los niños se encuentran mañas, donde aprenden a consumir drogas, donde llegan peores, porque los entrena el mundo. Pero dice el Señor, hay de aquel que corrompa a un niño, hay de aquel que se meta con uno de nosotros. Bien, entonces en esos términos, hermanos, nosotros debemos saber que así humildemente como nosotros llegamos a Cristo, Cristo pone todo el respaldo, o sea, una paternidad total sobre nosotros. Y el que hace bien, bien recibe. Y el que actúa mal, recibe del Señor Jesucristo el pago, porque Dios es justo. Para eso, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar todas las acciones repetitivas que nosotros hacemos. Entonces, ¿qué es? Si nosotros hacemos cosas buenas repetitivas, como leer la Biblia, se vuelve un hábito. Pero si nosotros nos acostumbramos a jugar en los computadores durante mucho tiempo, se convierte en un vicio. Es decir, usted puede generar hábitos o vicios. Depende de usted el tiempo que gaste en algo. Entonces, los computadores no son malos, pero es bueno que coloquemos normas, que coloquemos medidas. Nosotros cuando llegamos a Cristo, también Dios nos coloca normas o medidas. No nos deja que nos desboquemos. Él nos deja que nosotros vivamos solos y nos deja que nos metamos en problemas. Dios comparte la dirección y nos guía y nos permite que nosotros mismos busquemos y encontremos el camino. Pero también quiere que nosotros generemos hábitos. Pero cuando nosotros nos metemos en problemas por los vicios, entonces también recurrir a Cristo. Entonces, si alguno tiene un problema en su casa, busque de Cristo, busque de la presencia del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros como adultos? Enseñarle a los pequeñitos. Y nosotros que estamos ya de edad, miremos cómo anduvo Cristo para que nosotros sigamos detrás de nuestro Padre, los mismos pasos del Señor. En santidad, en verdad, en obediencia, sin pecado, fuera de la mentira, ayudando al prójimo, quitando toda amargura, gritería, idolatría, maledicencia, perdonando a los demás, alejando el cuerpo de las tentaciones que nos pueden hacer caer, alejándonos de los malos pensamientos que podamos tener, de los malos deseos que salgan de nuestro corazón. Entonces así vamos a tener esa bendición. Entonces el que se humilla como un niño es porque necesita una ayuda, necesita una dirección, necesita un acompañamiento. El mundo dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con Dios, usted es un mejor. Si usted es su amigo espiritual también, eso es usted. Pero si usted anda con gente que no es espiritual, sino carnal, usted es carnal. Así es sencillo. Dime con quién anda y te diré con él. Si usted anda con Dios, se deja dirigir por Dios, se deja ayudar por Dios, está acompañado por Dios, se guía por estas normas, estos mandamientos, entonces usted está andando ya en los caminos de Dios. Bueno, Dios no nos quiere sobreproteger, nos da libertad para que nosotros le busquemos. Nos da la calma en la preocupación, pero Él no se mete en los caos que nosotros armamos. Él nos saca del caos, pero Él no nos mete allá. Es necesario que nosotros nos conectemos con Dios, así como nosotros nos debemos conectar con nuestros hijos y crecer y fortalecernos en el día a día. Bueno, en el verso 13 y 14 del mismo capítulo 18 dice, y acontece, bueno, aquí está diciendo la parábola de la oveja perdida, como decíamos al comienzo. Hay más gozo en el cielo por una oveja que se arrepiente que por 99 que no necesitan el arrepentimiento. En el verso 13 dice, si acontece que el que la encuentra, de cierto digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. O sea, el pastor sale, cuenta sus ovejas
y ve que le falta una y sale a buscarla y deja a las otras corriendo, las otras quedan allí. Esas ovejas son quietas, esas ovejas no están por allá en los montes y en los riscos, pero la otra oveja sí está por allá en un monte y un risco. Cuando la ve y la tiene ya en sus manos, entonces descansa. Entonces se alegra porque rescató una sola, dejando a las otras que no se iban a descargar, ya estaban esperando a su pastor, no se movieron. En el verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. La voluntad del Padre no es que se pierda ningún ser humano, ni el más malo que haya en este momento. Dios quiere la salvación. Dios quiere que esa persona llegue al arrepentimiento. Dios no quiere que nadie se pierda. Pero entonces, para que usted no se pierda, necesita una brújula, una dirección, un objetivo. Aquí está la brújula, aquí está el objetivo. Es en la palabra del Señor. Busque una iglesia, ore, ayune, vele, busque esa dirección de Dios directamente. Usted la puede tener. ¿Qué es tener el contacto con Dios? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Y los que se van a bautizar, el Señor los llama a que realmente digan un arrepentimiento verdadero, una conversión a Cristo de verdad, que le digan al mundo no más, que le digan a la carne no más, que le digan al pecado no más, a Satanás, como pasó con una oveja que le dijo a Satanás, yo ya no tengo negocios con usted. Fue a decirle, usted es mía. Y ella dijo, no, ya no, era suya. Ya no tengo negocios con usted, nuestro pacto se rompió. Satanás se fue muy triste, llorando. Pero esa persona se convirtió. También otra oveja, también en pecados de la carne, con vicios, con drogas y cosas y alcohol y todo eso, también dijo, no, yo ya no puedo seguir dando mi cuerpo a eso. Renuncio a eso. Esa es una persona convertida. Y ese es el gozo en el cielo. Y yo también me gozo de escuchar esa noticia. Por lo tanto, si usted tiene estos problemas en sus hogares, en su familia, debe saber que no hay psicólogo ni hay psiquiatra que le quite el problema a su hijo si está en estos problemas, o a usted mismo si está en estos problemas, sino busque a Dios. Hay que ayunar, hermanos, porque la única forma de sujetar la carne, de tener ese dominio propio, es por medio del ayuno. Por ahí visité una oveja, me decía, no, pero ¿para qué ayunar tanto? ¿Eso qué? Eso no tiene ningún valor. Simplemente yo digo, no quiero pecar más y ya. No es así, hay que dar una batalla tremenda, hermanos. Yo estoy batallando todavía también por quitar muchos pecados que todavía no he quitado. La ira, la maledicencia, los hábitos de estar desesperado, corriendo. Entonces, no es tan fácil. Por eso yo ayuno, por eso yo velo. Además, el Señor Jesucristo, que no cometió pecado, se la pasaba velando y ayunando y orando. ¿Cuánto más nosotros, que el mundo lo tenemos al lado? Al diablo lo tenemos al lado, empujándonos, no se nos viene de frente, no nos despierta en las madrugadas, ataca a nuestra esposa, a nuestros hijos, nuestros hermanos, a la iglesia, a los vecinos, y vemos cómo toma ventaja y nosotros le hacemos frente. Hermano, es hora que usted haga como la hermanita que se le enfrentó a Satanás y le dijo, yo ya no tengo nada que ver contigo. O como aquella que dijo, yo ya no quiero carne que usted me siga mandando, ahora ya no. Ya se separó de la carne. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguemos al arrepentimiento, a la conversión y al conocimiento de Dios. Porque aquel que milita todavía en la carne, que tiene negocios con el mundo, con Satanás o con su carne, no es cristiano. No ha conocido a Cristo. Sigue en los riscos, esperando que se despeñe. En cualquier momento se puede despeñar y va a morir. Y entonces ya el pastor no puede hacer nada. Hay tiempo, hermanos. Estamos a tiempo. Gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 14. Seguimos adelante de Mateo, está primera carta de los Corintios, después de Hechos de los Apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 14. Perdón, después de Romanos. Corintios es la última carta ya de Pablo antes de los Gálatas. Está primera de Corintios, segunda de Corintios, Gálatas. Entonces está primera carta de los Corintios, capítulo 14, verso 20. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, verso 20, dice, dice el Señor, aquí está escrito, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Dese cuenta que en Mateo el Señor Jesucristo, que es la verdad, que es la santidad, que fue el que nos hizo a nosotros, dice,
Si quieren entrar al reino de los cielos, tienen que hacerse niños. Entonces, no, listo, yo me voy a volver un niño. Y aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 20 nos dice, no seáis como niños en el modo de pensar. O sea, esos niños que son pataletosos, esos niños que son desobedientes, esos niños que son rebeldes, porque el niño lleva esa desobediencia de pequeñito. Dice, no sean así, dice, sino sean niños en la malicia. Un niño puede ver a la mamá cambiándose por accidente, qué sé yo, pero no tiene ninguna malicia. O a una hermanita, a una vecina, bueno, qué sé yo, no tiene ninguna malicia. Muchos hombres tenemos la malicia que aunque la varona esté vestida de arriba abajo, nuestra carne, nuestro mal deseo nos lleva a hacer pecado. Entonces el apóstol Pablo dice, no sean niños como niños en el pecado, sino entendidos. Un niño en su modo de pensar actúa irresponsablemente, no mide riesgos, no mide dificultades. Entonces dice, no sea así, mírase. Ser niños en la malicia, en eso sí, porque un niño no tiene ninguna malicia. Un niño usted lo puede dejar al lado de 1000 billetes de cualquier, no va a coger uno. Pero depende de la educación de los papás. Ser niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué es una persona madura? Una persona madura es aquella que recibe esta enseñanza y la pone en práctica. Un niño en el modo de pensar es que recibe esta enseñanza y sigue en lo mismo, sigue rodando, sigue en problemas y dice, ¿cómo arreglo yo estos problemas? ¿Quién me va a sacar de aquí? ¿A qué abogado voy? ¿A qué psicólogo voy? ¿A qué psiquiatra voy? ¿Quién me va a ayudar? Y entonces empieza de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia, golpeando aquí, golpeando allá. Y entonces ninguna iglesia le sirve, va a buscar brujos, va a buscar otras cosas y no va a encontrar solución hasta que Cristo le dé la solución, porque Cristo no quiere que nadie se pierda. Él le va a dar la dirección, Él le va a enseñar cómo, Él le va a mostrar. Pero usted tiene que disponerse. Bien, entonces, ser niños en cuanto a la malicia. Bueno, vamos a Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Es el libro siguiente, después de 2 de Corintios, o sea, 2 libros más adelante. Gálatas capítulo 4, del 1 al 7. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Una finca donde hay juegos para niños, hay columpios, rodaderos, bueno, toboganes, como quieran. Y esa finca, los padres del niño fallecieron. Y entonces viene él a su finca con un amiguito, a esa finca. Él es el dueño de todo. Pero si quiere montar en un caballo, tiene que decirle al administrador de la finca, ¿será que yo puedo montar el caballo? Cuando él es el dueño del caballo. ¿O puedo lanzarme por el tobogán? Entonces el empleado le puede decir sí o no, tiene las llaves y lo deja usarlas. Y el niño que viene acompañándolo también disfruta de eso. Pero a los dos les toca esperar a que un mayor les indique y los deje. Mientras tanto les toca quedarse ahí quietos esperando a un mayor para que les dé la dirección. Bien, es más o menos así el aspecto. Nosotros somos herederos de una grande bendición celestial. Pero mientras seamos niños, mientras no la conozcamos a qué tenemos derecho, pues no podemos, uno, ni reclamarlo y mucho menos dos, disfrutarlo. El reino de los cielos está aquí, en la tierra.
por medio del Espíritu Santo. Y es hasta cuando nosotros tengamos el Espíritu Santo que nos damos cuenta qué es verdaderamente lo que nosotros estamos luchando. ¿Para qué es que ayunamos? ¿Para qué es que leemos la Biblia? ¿Para qué es que nos santificamos? Ahí es cuando conocemos realmente qué es lo que nosotros vamos a heredar. Queda un minuto, hermanito. Entonces, vamos a cortar y nos conectamos inmediatamente. Gloria al Señor. Bueno, entonces, retomando, Gálatas capítulo 4, verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Entonces, esclavo o sirviente es la persona que está trabajando ahí, que si llegase a morir el dueño de la heredad, no va a adquirir nada. Pero el que es hijo del dueño sí va a heredar eso. Es decir, el hijo del esclavo se va con el esclavo, no tiene propiedad, pero el hijo se queda. ¿Listo? El pueblo de Israel fue el que le dieron la Torá, o sea, la ley, le dieron los profetas, le dieron a Moisés, e inclusive le dieron al Señor Jesucristo, y ellos lo desecharon, dijeron no queremos. Y el Señor Jesucristo viene y dice, en cuanto a ellos desecharon, entonces voy a hablarle a los que no son los escogidos inicialmente, y nos llama a nosotros, que éramos esclavos, nosotros no teníamos ninguna participación allí en el reino de los cielos. Y nos da la oportunidad de que nosotros nos volvamos como una especie de hijos adoptivos, por lo cual tenemos derecho. Reclamemos ese derecho, hermanos, del reino de los cielos, porque no es cosa pequeña, cosa grande, cosa hermosa, cosa poderosa. Cuando usted tenga el Espíritu Santo va a saber por qué ayuna, por qué vela, por qué lee, por qué dobla rodilla, y va a saber quién es su rey. Y va a saber que usted tiene derecho a usar de ese reino de los cielos, que obviamente no es comparado con las cosas de la carne. No se puede comparar a tener una casa o a un carro o a un avión. Más que eso, es tener el Espíritu Santo en su corazón. Es una bendición muy grande. Bien, entre tanto que el niño, o sea, necesita de una persona que lo guíe, no sabe, o sea, hasta cuando viene y lo guía a uno. ¿Pero quién lo guía a uno? El Espíritu Santo. Segundo, verso 2, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. En el Antiguo Testamento decía que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, siempre mandó tutores o curadores. ¿Qué es un tutor? Es una persona mayor que dirige a un menor y le administra los bienes y le suple las necesidades. O un curador es una persona también que le pagan para hacer ese oficio. En la antigüedad había profetas, había siervos de Dios, habían videntes, estaban los sacerdotes. Hoy en día ese tutor es el Espíritu Santo de Dios. Hasta el tiempo señalado por el Padre, es decir, el Padre dice, bueno, ¿cuándo le van a entregar esos bienes a ese menor, a ese niño? Entonces recordemos que cuando la persona ya está en capacidad de disponer de sus bienes, o sea, tiene la capacidad, es lo que llamamos capacidad, que puede comprar, vender, es decir, cuando ya tiene una mayoría de edad, entonces ya el papá dice, déselo. Aquí en Colombia es a los 18 años, ya tiene la capacidad, dice, no, ya tiene su cédula, ya puede hacer negocio, puede ir a una notaría, puede firmar, se supone que ya es una persona capaz. Mientras no tenga 18 años necesita un tutor o un curador que lo esté dirigiendo. Así en las cosas de Dios, nosotros no tenemos la capacidad hasta que el Espíritu Santo entre en nosotros, entonces ya nosotros somos mayores, ya somos capaces y ya empezamos a andar solitos, ya si nos deja que andemos solitos. Mientras tanto, estamos con estas leyes y estos mandamientos que son como el tutor, como un bastón, como un ayo, como una profesora que nos está llevando a Cristo. Hasta que lo conozcamos. Y conocemos a Cristo cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Bien, verso 3. Así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Claro, cuando éramos niños en Cristo, cuando no sabíamos quién nos dirigía, entonces nos decían, colóquese una medalla aquí, eso lo va a proteger. Échese este perfume, coloque en su casa una cosa, allí otra, y uno córrale para allá porque era un niño. No entendía. Entonces lo dirigían y lo dirigían mal, lo llevaban a uno a un problema. Cuando el Espíritu Santo entra en uno, ya no necesita de nada de eso. Porque el Espíritu Santo nos lleva a la verdad. Y la verdad es Cristo.
Y entonces el mundo nos llevaba. Entonces nos decían falsas religiones, falsas creencias. Nos ponían el horóscopo y cosas de esas horribles, que nos llevaban solamente a condenarnos frente a nuestro Padre, que desconocíamos. Nosotros no sabíamos quién era, ni qué era lo que nosotros íbamos a heredar. Verso 4, por cuanto vino el cumplimiento del tiempo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, es decir, bajo la ley de la Torá, de la ley. O sea, tiene que cumplir esos mandamientos, pero Dios decidió que hasta ahí iba a ser, y manda a su Hijo en ese tiempo para que nosotros pudiéramos heredar, que estábamos lejos de eso, nosotros éramos esclavos, nosotros no estábamos contados en esa historia. Verso 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. O sea, todos los de la ley estaban en pecado, estaban debiéndole a Dios, y Jesucristo iba a redimirlos, que era a pagar por ellos. A fin de que recibiésemos nosotros la adopción de hijos. Nosotros somos adoptados. Somos judíos espirituales por Cristo, si creemos en Cristo. Y el que cree en Cristo no peca. No le sirve al mundo. No le sirve a la carne ni le sirve al diablo. Le dice al diablo no más, le dice al mundo no más y le dice a la carne no más. Ese es el que está convertido. Y por eso es el que el Señor Jesucristo subió a una cruz, para que todos lleguemos, porque todos estábamos como esclavos, estábamos vendidos, no teníamos heredad, no podíamos decir que éramos hijos de ninguna forma. Ahora somos hijos adoptivos y podemos reclamar también derecho, y el Señor Jesucristo nos dice, mis hermanitos, ahora sí yo los reconozco. Vengan y hereden conmigo. Pero no aquí en la tierra. Aquí no le va a dar lotes, ni casas, ni nuestra casa está en el cielo. Y eso lo dijo el Señor Jesucristo, que es la verdad. Dice, en el cielo tengo unas habitaciones preparadas. Moradas, dice, moradas, no habitaciones, moradas. Eso es diferente de una habitación. La habitación se hace para guardarlo a uno de la luz, de la lluvia, del frío, del calor. En el cielo no hay ni frío, ni calor, ni nada. Entonces no van a ser habitaciones, va a ser moradas. ¿Cómo? No lo sé. Ahí sí no sé. Pero lo único que sí sé es que el que nos trajo aquí nos prometió llevarnos allá. Y nos está preparando para que podamos entrar allá. Nos está quitando de ser esclavos para que seamos hijos. Hijos adoptivos. Verso 5. La adopción de hijos. Verso 6. Y por cuanto sois hijos, o sea, nos dice Pablo, a través del Espíritu, dice, como ustedes son hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Qué es Abba? Es Padre. El Señor Jesucristo en la cruz llamó a su papá. Era un hijo, era un niño de Dios, llamando a su papá en la cruz. Lo último que dijo, Abba, Padre. O más bien le dijo, Elohim, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Elohim, lama sabactani. Eso lo dijo pues en un hebreo antiguo. Y él, por medio de su espíritu, clamó Padre. Nosotros no podemos clamar Padre si no estamos en el Espíritu. Por lo tanto, es necesario que el cristiano reciba el Espíritu Santo, y cuando recibe el Espíritu Santo, entonces ya está diciendo genuinamente, Abba, Padre. Y el Padre dice, Hijo mío, tú eres mi Hijo amado. Y no hay mejor cristiano en aquel que escucha, Hijo mío, de un Padre vivo, de un Dios vivo, que le dice, tú eres mi hijo, yo te escogí desde antes de nacer, antes de que hicieran los montes y formaran la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres mi Padre. Y él dice, yo te escogí antes de que yo hiciera la tierra. ¿Qué bendición es esa, hermanos? Un llamamiento grande. Si usted no lo ha escuchado, yo lo invito que doble rodilla y le pregunte a su papá si usted es hijo o no es hijo. Si él le dice, tú eres mi hijo, como le dijo al Señor Jesucristo cuando salió del río Jordán, dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, entonces dése gozoso usted, siéntase gozoso cuando escuche la palabra del Padre que te diga, tú eres mi hijo, te escogí desde antes de nacer. Poquitos creyentes han escuchado esa palabra. Entonces, hermanos, si usted la escuchó, dése por bien servido. Ahora, pida al Espíritu Santo para que usted ya tenga el disfrute de un bien venidero. Por eso la iglesia toda tiene que estar unánime, todos con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no lo va a ganar usted allá detrás de un televisor, detrás de una pantalla, detrás de su complacencia, detrás de su concupiscencia, detrás de su carnalidad. Jamás va a escucharlo. Tiene que orar,
ayunar, velar, leer la Biblia, santificarse, decirle a la carne no, decirle al mundo no, decirle al diablo no. De resto, usted no va a heredar, porque su papá no lo va a reconocer. Porque es más importante que lo reconozca un papá uno, que un papel diga que uno es hijo de alguien. O que uno diga, mi papá es el presidente. Sí, claro, yo puedo decir lo que quiera, pero hasta que el presidente no me diga, este es mi hijo, sí, aunque un papel diga que no, hasta ahí nosotros no podríamos decir que hay una paternidad. Y estamos hablando de lo carnal, pero espiritualmente Dios nos reconoce a nosotros como sus hijos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos hace realmente decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y el Padre dice, aquí estoy, hijo. ¿Qué pasa? Y entonces cuando le dice, aquí estoy, hijo, entonces usted dice, heme aquí, ¿qué hay que hacer? Verso 7, así que si no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, ¿por medio de quién? De Jesucristo. O sea, el Señor Jesucristo fue mandado a una época especial para que nosotros pudiéramos entrar con los judíos, no bajo la ley, sino bajo creer en Cristo, y nos dan una garantía, nos dan unas arras, nos dan un pasaporte que se llama el Espíritu Santo para entrar en el reino de los cielos. Pídanlo, pidámoslo, anhelémoslo, porque esa es nuestra entrada al reino de los cielos y es nuestra seguridad en esta tierra para que nosotros digamos, no, yo soy hijo de Dios. Y el que tiene el Espíritu Santo tiene unas señales. Eso no es decir, yo es que tengo el Espíritu Santo, es que Dios me habla. Tiene que tener las señales del papá. Puede decirle al que administra, deme el caballo. Y el que administra dice, claro, le ensillamos el caballo, listo, súbase y disfrútelo. Pero si el papá no lo ha reconocido, usted le dice al administrador, el administrador dice, no, esto es para los hijos del dueño de esto. Y usted no es hijo todavía. A pedir ese derecho, hermano. Efesios capítulo 4, casualmente, del verso 1 al 7. Gálatas, Efesios, el libro siguiente. Nosotros empezamos hoy leyendo Efesios 5, ser hijos de la luz. Y yo no soy hijo de la luz y todavía le sirvo a Satanás y le sirvo a mi carne o le sirvo al mundo. ¿Qué es servirle al mundo? Estar dependiendo de lo que me diga el mundo. El mundo me dice qué debo comer, cómo me debo parecer, qué debo vestir, cómo debo... es que si no se viste así, usted no es del mundo. Pues preferible que el mundo lo desconozca, pero que no lo desconozca Dios. Dios nos dice a nosotros cómo vestir, cómo hablar, cómo comportarnos. Lo leímos en Efesios 5, ser hijos de Dios. No con griterías, ni truhanerías, ni con mentiras. Todo eso ya lo dejamos para poder tener acceso al reino de los cielos. Efesios 4, del 1 al 6. La unidad del Espíritu. Yo pues preso en el Señor, ruego que andéis como es digno de la vocación a que fuiste llamados. Si usted se va a una iglesia, si se dice ser cristiano, entonces viva de acuerdo con ese llamado del Padre, en santidad. Dice aquí, con toda humildad. Y el Señor Jesucristo dijo, si no te humillas como este niño, no puedes entrar en el reino de los cielos, no puedes recibirlo. Y mansedumbre. Como el Señor Jesucristo fue manso, como Moisés fue un hombre manso. Soportándoos con paciencia los unos a los otros. En amor. Claro. Si dice soportándoos, ¿quién soporta? ¿El fuerte o el débil? El fuerte soporta al débil. No van a decir que el débil va a soportar al fuerte. Por lo tanto, es necesario que usted se fortalezca. ¿Y cómo? En santidad, en oración, en obediencia al Padre, para que Él lo reconozca. Para que usted pueda soportar a los otros en amor, como Cristo nos soporta cada día. Mire, el Señor Jesucristo tiene tanto amor y nos soporta tanto, que si fuera por nuestros pecados, ninguno de los que estamos aquí estaríamos vivos. Y creo que la tierra ya estaría desocupada. No quería ni ser humano. Pero por misericordia vivimos. Nos da la oportunidad de que nos arrepintamos, porque Dios quiere que nadie se pierda. Y por eso, hermanos, los días son más corticos hoy en día. Antiguamente el día duraba, no sabía uno cuándo se acababa. Hoy en día los días corren, las horas corren. ¿Pero por qué? Porque Dios, si no lo hiciera así, no quedaría ningún habitante allá, no iría al reino de los cielos. Por eso el tiempo corre, hermano, y nosotros no podemos seguir durmiendo. Despiértate tú que duermes y te alumbrará la luz de Cristo. Tú que estás muerto, pide para que entre el Espíritu y te dé el Espíritu vivificante y entonces puedas pedir y entender qué es lo que tienes que pedir. No una casa aquí en la tierra, sino una morada en los cielos. No un carro, sino un arrebatamiento al reino de los cielos.
Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Dios quiere que nosotros nos amemos. Dios quiere que nosotros guardemos la unidad del Espíritu Santo. Porque en Santiago capítulo 3 dice que aquel que se cree religioso muéstrelo en su humildad. Porque si hay iras, pleitos, celos entre nosotros en la congregación, entonces no está Dios sino sois carnales. En guardar la unidad del Espíritu Santo, porque el apóstol Pablo dice, si hay contienda entre vosotros, no sois de Dios, sois de la carne, sois del diablo, no desengañéis. Por eso los apóstoles estaban peleando para que el Señor nos diera esta enseñanza, y entre ellos discutiendo, yo voy a estar al lado derecho de Jesucristo. Imagínate, al lado derecho, cualquier secreto, cualquier cosa, el primero que sabe es el de la derecha. Yo quiero ser la mano derecha de Jesucristo. El otro dijo, no, yo. Y la mamá va y dice, ay, hágame un favor, Señor Jesucristo, cuando mis hijos estén allá, Jacobo y Juan, en el reino de los cielos, denles un puestico, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, no me importa cuál. Dice el Señor Jesucristo, no, eso yo no lo asigno, lo asigna mi papá todavía porque él tiene autoridad. Pero el Señor Jesucristo escucha, porque más adelante, les dice a los discípulos, dice, si ustedes son capaces de ser bautizados como yo voy a ser bautizado, es decir, en sangre de la cabeza a los pies, entonces pueden sentarse allá de pronto. Ellos dicen, nosotros podemos. Y él dice, ustedes van a ser bautizados. Pero el que se sienten allá, eso sí, todavía mi papá sigue mandando. Él no desobedece, no desconoce la autoridad. Y nosotros, porque sí la desconocemos. Debemos reconocer que el Padre es el que manda. Bueno, dice que si nosotros no guardamos esa paz, si nosotros hay discusiones y pleitos entre nosotros, el Señor Jesucristo dice, ¿y qué peleáis entre vosotros? Le dice a los discípulos. Dice, si ustedes no tienen que pelear, ¿por quién es el que manda sobre todos? Si ustedes tienen que pelear, ¿quién es el que sirve entre todos? Porque el que es más grande en una iglesia, el que sirve, el que está orando, el que está ayunando, el que está pidiendo por la congregación, ese es el que sirve. El que está mirando a ver qué enseñanza, a ver qué hay que hacer, qué hermano, qué le ayudo, quién está necesitado, el que está ayudando a llevar el evangelio. Ese es el que está vivo. Pero nosotros vamos los domingos a la iglesia a bostezar. No estamos haciendo nada. Si cogemos este libro para leerlo aburridamente en rapidez, no estamos haciendo nada. Entonces dice, es necesario que haya unidad espiritual. Y esa unidad solo la logramos hasta que tengamos el Espíritu Santo. Y esta iglesia va a ser unificada. Todos vamos a recibir el don del Espíritu Santo, pero no se demore más, hermano, pídalo, anhélelo. Haga méritos para que le den el Espíritu Santo. Si no, no se lo van a dar. Si usted no lo pide, no se lo van a dar. Y si usted no lo alista, como este vaso, si no está listo para colocar, no lo van a usar. Si está sucio, lo dejan a un lado siempre, a un lado, a un lado, a un lado. Límpiese y póngase para que lo llene. Verso, dice, guardar la paz entre nosotros. Si no hay paz entre nosotros, hermano, hay carne. Si hay carne, el Espíritu no está mandando el diablo, que es la misma carne, que es el mismo mundo. Y entonces no hay hermandad, hay disensiones, hay problemas, hay carne. Luego a eso hay que corregirlo y pedir que el que quiera servir en la iglesia tiene que ser el menor. O sea, el hermano, si tú no lo llamas, oiga, que lo necesito que ore por este, que por aquel, que necesito que vaya, que necesito que venga. Ese es el que manda, ese es el mayor en la iglesia, según Cristo. El que se humilla ante el Padre por los hermanos. Ese es el mayor, no el que está al frente de una congregación. Ese no es el mayor. El mayor es el que está orando por la iglesia, por los hermanos, por el pastor, por el dirigente. Ese es el mayor, el que está buscando las ovejas para Cristo. Bien. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Ir a ver los ojos de nuestro Maestro, Señor Jesucristo, y decirle, gracias, Señor Jesucristo, tu palabra es verdadera. Gracias por haberme sacado del lodo y haberme puesto en piedra firme y haberme lavado y haberme vestido con vestiduras blancas. Y él dice, bien hiciste, bien buen siervo. Y no que vaya a decir, jamás os conocí, hacedor de mal. Que yo iba a los domingos, es que yo echaba fuera demonios, que yo dirigía la congregación, y es que yo bautizaba, ¿no? Y que diga el Señor, jamás os conocí, hacedor de maldad. Pudo haber hecho esas cosas, pero por dentro había maldad, rapiña, división de espíritu. Porque el diablo vino a dividir, a matar y a destruir. Un Dios y Padre, un Señor, una fe y un bautismo, verso 5, verso 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos.
porque el Señor Jesucristo reconoce al Padre, dice, sin olvidarse que es el que manda, está con ustedes, entre nosotros y por nosotros. Verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia, o sea, ese don del Espíritu Santo, conforme a la medida del don de Cristo. O sea, a cada uno le da Dios el puesto que tiene que ocupar en una iglesia. Bien, saltamos de ahí al verso 12 y al 16. Dice, ¿para qué hace Cristo todas estas cosas? Un solo espíritu. A fin de perfeccionar, verso 12, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, todos los que estamos aquí tenemos un puesto en el Señor para edificar el cuerpo de Cristo. Es el ministerio. ¿El ministerio quién es? Cristo. Y es lo que manda Cristo, no lo que manda el líder. Porque si usted como líder hace lo que le manda su corazón, lo que manda su deseo, y no lo mandó el Señor, está actuando en la carne. Y pues va a fracasar en su intento, porque las cosas sin Cristo no sirven. Las cosas sin unión no sirven. Las cosas fuera del Espíritu no sirven. Un cristiano sin el Espíritu no funciona. Todavía es esclavo. Verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la plenitud de Cristo? La llenura del Espíritu Santo. Esa es la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fluctúa, hoy sí, mañana no, hoy sí, mañana no, hoy sí me santifico, mañana peco, hoy, y ahí voy fluctuando, hoy sí creo, mañana no creo, hoy leo la Biblia, y en 2 meses vuelvo a leerla, y en 6 meses, y hoy voy a la iglesia, y estoy que siento, que sí me bautizo, que no me bautizo, que sí me santifico, que no me santifico, que de pronto mañana arranco un ayuno, que de pronto pasado mañana, bueno. Para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¿Por qué? Porque no tenemos peso espiritual. Un cristiano sin el Espíritu Santo no tiene peso espiritual, entonces lo llevan de acá para allá. Escucha cualquier cosa que se habla en YouTube, cualquier cosa que se habla en Facebook, en Twitter, y anda enredado, anda confundido porque no sabe a cuál de todos los profetas escucha, porque no tiene un espíritu de discernimiento. Escucha doctrina aquí, escucha doctrina allá, y se coge toda la cabeza y no sabe para dónde correr, porque un pastor dice una cosa, el otro pastor dice otra, el de allá dice otra cosa, el carnicero dice otra, y el panadero otra, y no sabe a cuál obedecer. Obedezca a Cristo, busque el Espíritu, busque la verdad, el camino, y sea hijo de la luz, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hombres que para engañar emplean la astucia de las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza. Esto es en Cristo, crecer en Cristo. Tenemos que tener la anchura de Cristo, la profundidad de Cristo. ¿Cuál es la anchura? El amor de Cristo. La santidad y la obediencia de Cristo es lo que tenemos que tener. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos todos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. O sea, si la cabeza nos manda, estamos bien. Pero si hacemos algo que la cabeza no mandó, estamos por fuera del cuerpo. Estamos corriendo riesgos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Si nosotros no nos edificamos entre nosotros mismos, al contrario, nos dividimos, hermano, vamos al abismo, vamos a una pérdida total. Estamos edificando con barro, y cuando llegue un aguacerito, se van a caer todos los ladrillos y nuestra construcción va a quedar hecha pedazo. Estamos construyendo sobre la arena. Construyamos sobre Cristo para que seamos una sola iglesia, y esa construcción es pidiendo el Espíritu Santo, santificándonos todos, siendo realmente cristianos en obediencia, en verdad y en fe. Segunda de Pedro capítulo 2, ya casi sobre el Apocalipsis. Segunda de Pedro capítulo 2 del verso 1 al 3 dice: falsos profetas y falsos maestros. Si usted no está edificado en unión del mismo espíritu, cae en manos de cualquier falso maestro, falso pastor, falsos profetas, como los hay así. En YouTube hay así, falsos pastores, falsos profetas, y todos creyendo allá, sin preguntarle a Dios, sin pedir el Espíritu Santo. Usted no necesita que lo guíe un pastor, un profeta, lo necesita que lo guíe el Espíritu Santo. Claro que ellos son los ayudadores, un profeta, un pastor. Pero el que lo guía realmente a usted va a ser el Espíritu Santo, cuando usted está solo. Verso 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Oiga,
La cizaña siempre va a estar. Como habrá entre vosotros falsos maestros, ojo, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. El diablo puede utilizar a cualquiera para volverlo un falso maestro, un falso profeta. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desilusiones con el mundo, con su carnalidad. Muchos seguirán muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Porque se llama cristiano y afuera actúa como un animal, y entonces blasfeman de la iglesia, de Cristo. Y ahí es donde dicen, eso es cristiano, eso es aleluya. Pues claro, porque el hermanito está viviendo peor que lo que vive el mundo. O sea, era mejor no haber conocido a Cristo que conociéndolo y proclamándolo, profese lo que su carne manda, o lo que el diablo le manda. Verso 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya hace largo tiempo la condenación no se tarda. Hay muchos que es por la plata, a ver qué le quitan a las ovejas. Si le quitan la lana, o si las matan, si le quitan el pecho o el pernil, bueno, qué sé yo. Verso, y por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya hace largo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Castigo. Finalmente en Mateo 19. Santo Padre. Mateo 19, del verso 13 al 15 dice el Señor, Jesús bendice a los niños. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron, no se acerquen al maestro, déjenlo tranquilo, déjenlo en paz. Entonces Jesucristo siempre pendiente de sus ovejitas. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Luego este verso se refiere a todos los que seguimos a Cristo. Claro, a esos pequeñitos también. Y dice, dejad a los niños venir a mí. Hermano, creyente, deje que los hijos lleguen a Cristo. ¿Cómo? Dando ejemplo usted mismo. Lea la Biblia. Aplique la Biblia en su vida, en su hogar, en su trabajo, en su hablar, en su pensar. Deje que los niños vengan a Cristo. Llévelo a una iglesia que haya el Espíritu Santo de Dios, que haya imposición de manos del ministerio, de hermanos que tengan el don del Espíritu Santo. Dejad que los niños vengan a mí. ¿Por qué lo advirtió el Señor Jesucristo? Porque en estos tiempos la maldad es tan grande que los niños son más perversos inclusive que uno. Hay niños que saben más cosas que uno. ¿Por qué? Porque la tecnología les da esa facilidad. Hoy en día fácil, cualquier persona se va en 3 segundos, se va al abismo. Un niño conecta entre 3 y 4 segundos, está cambiando y recibiendo información y perdiendo sueño y perdiendo su vida. Y nosotros dejándolos dormidos ahí. Hay que sacar tiempo y poner normas para nuestros hijos. Dejad que vuestros niños vengan a Cristo. Usted debe tener sobrinos, amigos, familiares. Déjelos, aconseje a esas personas que vengan a Cristo, que lean la palabra, que se santifiquen, que busquen de Dios. Porque el mundo está enfermo. Hay muchos familiares y conocidos suyos que no conocen de estas cosas. La gloria sea para Dios. Dejad que los niños vengan a Cristo. Usted mismo llegue a Cristo. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga. Gracias.